En el último video de esta serie de cómo crear un recepcionista con inteligencia artificial, la primera serie y única en español de cómo crear un agente de voz paso a paso, donde estamos enfocando todos los conceptos, tanto de herramientas, de prompt, de instrucciones, de configuraciones e incluso de cómo podemos crearlo en vivo desde cero a este agente de voz. Así que para empezar vamos a seguir con la clase número 2. Por acá arriba les dejo la clase anterior donde vimos todos los fundamentos de agentes de voz, en qué consisten, para qué sirven y qué cosas podemos usar y escalar con esta inteligencia de la inteligencia artificial en todo lo que es recepcionistas y asistentes o agentes de voz. Así que en la clase de hoy lo que vamos a ver es el tema del prompt, que el prompt es el canal mediante nosotros le damos las instrucciones a los modelos de inteligencia artificial que nosotros vamos a usar para desarrollar estos agentes de voz, y mediante texto nosotros le indicamos qué es lo que queremos que haga este agente de voz, cómo se comporta, cómo queremos que actúe, cómo queremos que se dirija a la hora de hablar con los usuarios y qué cosas queremos que active o haga hincapié a la hora de transitar la conversación con un usuario a través de teléfono. También vamos a ver un poco la introducción de Retail AI, que es de las herramientas que vamos a utilizar precisamente en esta playlist y precisamente para desarrollar este agente de voz con inteligencia artificial. Y también vamos a ver qué proveedores de voz podemos usar y qué proveedores de modelos de inteligencia artificial, que es algo muy importante. Si bien les voy a explicar la diferencia entre ChatGPT y los modelos que vamos a usar en este caso, y también los distintos canales de voz que podemos usar para los agentes de voz. Así que antes de empezar, si no me conocés, me presento. Mi nombre es Bautista Simón y desde el 2023 que me dedico al sector de la inteligencia artificial, ayudando a empresas a automatizar y eficientizar distintos procesos aplicando este tipo de soluciones con inteligencia artificial. También tengo mi propia comunidad donde ayudo a otras personas con mi coaching a que puedan aprender todo lo técnico de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y a raíz de esta habilidad puedan aprender y crear su propio negocio de inteligencia artificial, al igual que lo hice yo y al igual lo están haciendo bastantes personas ya en mi coaching que están brindando este tipo de soluciones a otras empresas con mi acompañamiento. Así que para empezar lo que tenemos es la plataforma de Retail AI. En la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a todas las herramientas. Y lo que tenemos es esto, un panel. Esta herramienta es muy intuitiva. Recuerden que en esta playlist nos vamos a enfocar en que nadie va a necesitar o la necesidad de aprender código, de aprender a programar con código. Sí voy a hacer mucho hincapié en esto, que a mí personalmente me sirvió a la hora de desarrollar y brindar estos servicios, que es la lógica de programación, el hecho de entender qué va primero, qué va después, qué cosa configuramos, pero todo estructurado muy simple, bien, muy intuitivo. Las herramientas estas son de muy bajo nivel de código, en especial Retail AI, y nos vamos a enfocar en ver justamente esto. Así que, sin más preámbulos, lo que tenemos es un apartado de agentes donde podemos crear dos tipos de agentes. Retail AI principalmente siempre nos ofrecía lo que es agentes de voz, que es lo que vamos a enfocar en esta playlist, pero últimamente también sacaron la opción de que este mismo agente de voz lo podamos pasar o trasladar a un agente de texto, el cual respondería por SMS, por WhatsApp o por estos canales de texto a través de justamente texto o chat. Pero igualmente nosotros nos vamos a enfocar en todo lo que es canal de llamadas. Así que lo otro que tenemos es la parte de base de conocimiento. Nosotros podemos crear distintas bases de conocimiento, agregarle un nombre, por ejemplo, le agrego este nombre y podemos agregar distintos documentos de distintos tipos. Nos deja agregar páginas web para que el mismo agente nosotros le podamos dar el conocimiento, adherirle a esta base de datos que nosotros creemos y, por ejemplo, que pueda scrapear, extraer. Scrapear significa extraer precisamente toda la info o la data que está almacenada en esa página web que nosotros le indicamos o le brindamos la URL. Después tenemos que podemos subir un documento, un archivo, un PDF, un documento de Google, un CSV, que sería como una tabla tipo Excel o Google Sheets, o otro tipo de documento que nosotros queramos exportar, o mismo también nosotros podemos agregar manualmente texto, un artículo de texto que nosotros lo generamos y se lo agregamos mismo desde la plataforma. En este caso, hoy no vamos a entrar tanto en preámbulo con esta parte, lo vamos a dejar más adelante cuando complementemos y desarrollemos un agente de voz con inteligencia artificial y veamos
todas estas posibilidades y modalidades, pero bueno, se los presento de antemano como para que puedan ver todo el alcance que tiene la plataforma y las cosas que nos permite. Así que siguiendo, tenemos el apartado donde podemos agregar números de teléfono que nosotros podemos conectar, tanto de nuestros proveedores, que eso en las próximas clases lo vamos a ver cuando complementemos toda la gente de voz, o mismo nosotros podemos adquirir números de teléfono de Twilio o Telnix, que son dos proveedores que nos brinda integración directa a Retail AI, es decir, nosotros acá ponemos, le damos a sumar número de teléfono, comprar un número, le damos a comprar un número y mismo desde acá nos deja gestionar con el proveedor un número de teléfono que principalmente nos brinda números de teléfonos de Estados Unidos. Así que eso ténganlo en cuenta, si no hay que tramitarlo por estos proveedores de manera externa, que también les voy a brindar otros proveedores que funcionan para distintos países, más que nada de Latinoamérica o España, de habla hispana en general, que es más que nada el público que suele ver mis videos. Así que tenemos esta parte de batch call, que esto lo vamos a tener disponible cuando tengamos un agente, pero lo que podemos hacer es exportarle o importarle una base de datos de distintos contactos que nosotros configuremos y mismo configurar para que mismo desde la plataforma con un agente de voz se hagan múltiples llamados a esta base de datos que nosotros brindamos, que puede ser un Excel tranquilamente, el cual tenga el nombre de la persona, el teléfono, obviamente, indispensable para poder llamarlo, y algún otro dato variante que nosotros queramos que tenga el agente de contexto a la hora de que llame al usuario. Por ejemplo, que tenga el número o el número principalmente y el nombre de la persona para llamarlo y ya directamente mencionarle su nombre, o que el agente de inteligencia artificial lo llame por su nombre desde el inicio de la llamada. Entre otros casos puede ser, por ejemplo, el tipo de interés del servicio, que por ejemplo es una empresa que vende camas y sillones, por ejemplo, y tenemos que llamar a Pepito, está en la base de datos Pepito, y le diga: hola, el agente de voz cuando atienda la llamada a Pepito, le diga: hola Pepito, te llamo de tal empresa porque estabas interesado en un sillón. Entonces, de esta manera hacemos más personalizada la llamada. Después tenemos el historial, que bueno, lo tenemos tanto de llamadas o de chats. Acá tenemos varios historial de llamadas cargados que estuve haciendo distintas pruebas anteriormente, y lo mismo para lo que es la parte de chat. Después en analíticas tenemos como cierto dashboard que nos brinda Retail AI en base a el conteo y las estadísticas que vamos teniendo con las llamadas con distintos agentes de voz que nosotros tenemos en la plataforma. También podemos filtrar, ir viendo por todos los agentes o por un agente en específico para ir puntualmente midiendo las métricas que va teniendo ese agente. Bueno, acá como ven tenemos distintos estados y distintos dashboards específicamente de información que recolectan los agentes de voz en todas las llamadas. Después, bueno, la parte de pagos y las API Key y los webhooks, que esto más que nada ya entramos en una parte técnica donde justamente podemos generar una API Key y generar o conectar distintos webhooks para que tengamos conectado X servidor nuestro propio, como por ejemplo puede ser un servidor propio de Neo8n, y lo conectemos con un webhook para que nos envíe información a ese servidor específicamente cuando pase algo con el agente, que obviamente esto lo vamos a ver más a detalle cuando avancemos con esta playlist. Pero bueno, ya con este pantallazo tienen una claridad de qué nos brinda la plataforma y de qué funciones tenemos a disposición. Así que ya vamos a enfocarnos en la parte de prompt. Lo que vamos a hacer ahora es crear un agente de un solo prompt. Tenemos varias opciones a la hora de crear agentes, entonces ya directamente vamos a crear los agentes. Y acá se abre esto. Tranquilos que esto es muy simple. Les voy a explicar los tipos de agente principalmente que tenemos a disposición. Tenemos el Conversational Flow Agent, que es uno de los últimos tipos de agente que se agregó en Retail AI. Tenemos el Single Prompt Agent, que es un agente de un solo prompt, que es lo que vamos a configurar y desarrollar ahora mismo para explicarle la estructura del prompt y todo lo que podemos abarcar. Después tenemos el Multi-Prompt Agent, que es uno de los que más utilicé porque es anteriormente el funcionamiento principal que estaba en Retail AI, acompañado del Single Prompt Agent, y después el Custom LLM, que nosotros podemos exportar y traer nuestro propio LLM, que por ejemplo lo hayamos desarrollado en OpenAI o en otro
proveedor de LLM, el cual obteniendo el ID de este modelo lo podamos poner directamente en Retail AI a funcionar y nosotros lo configuremos de un lado externo. Entonces vamos a crear un Single Prompt Agent y nos da varias opciones para crear o ya empezar a desarrollar el agente bajo una plantilla. Nosotros vamos a empezar desde cero en blanco y ahí ya está cargando. Vamos a darle a crear. Bueno, y acá ya tenemos otro panel donde ya podemos configurar el agente. Lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre agente de voz playlist. Vamos a ponerle. Entonces, lo próximo que tenemos, o principalmente lo que tenemos, son estas tres configuraciones. Tenemos por un lado GPT, como pueden ir viendo, que es el LLM, el modelo de lenguaje grande que tenemos para configurar, que básicamente es el modelo de inteligencia artificial que nosotros vamos a utilizar para este agente de voz que justamente contiene inteligencia artificial. Entonces una de las cosas que tenemos que configurar nosotros es qué proveedor o qué modelo de X proveedor queremos que contenga este agente de voz. Acá tenemos, como pueden ver, varios modelos de GPT, de ChatGPT, de OpenAI, precisamente hablando con propiedad. Entonces lo que hacemos acá es, por ejemplo, estos son los modelos que tiene ChatGPT y mediante esos modelos utilizamos la API de OpenAI, que esto ya está integrado, no hay que integrar nada por fuera, lo cual esta API de OpenAI lo que nos permite es sacar esos modelos que tenemos en ChatGPT en la aplicación y utilizarlos en nuestro propio desarrollo, en este caso en el desarrollo de un agente de voz en Retail AI. Entonces de esta manera nosotros a través de este protocolo estamos usando los modelos que nos brinda OpenAI para crear nuestro propio asistente o nuestro propio agente de voz, el cual va a contener inteligencia artificial. Lo mismo tenemos Cloud o lo mismo tenemos Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. En este caso vamos a usar lo que es, por ejemplo, el GPT-4 Mini y especialmente en los modelos de OpenAI, si nosotros dejamos el cursor sobre alguno de estos modelos, por ejemplo el 4O Mini, tenemos dos opciones. Una que lo que nos permite es usar la opción Default, que es el precio normal que tiene este servicio utilizando este modelo en específico, que cada modelo va a tener distintas características, la cual lo hace uno más potente que otro y más capaz que otro. Entonces, esto lo que tiene es que cuanto más capaz es ese modelo, más costoso es el uso de ese modelo, más que nada por minuto. Acá todos los costos se miden por minuto, tanto de los proveedores de inteligencia artificial, tanto los proveedores de voz, tanto como los proveedores de telefonía que nosotros vamos a usar. Entonces, GPT-4 Mini vemos que tiene el costo normal o el costo por defecto de 0.006 centavos de dólar por minuto. Pero tenemos una opción que lo que nos permite es que este modelo sea aún más rápido a la hora de ejecutar la respuesta y responder al usuario. Esto lo que hace es que se disminuya la latencia, que este es otro concepto muy importante en los agentes de voz, que la latencia es la cantidad de milisegundos de respuesta que hay entre que el usuario nos consulta algo y hasta que el agente de voz procesa esa consulta que nos hace el usuario y genera la respuesta. Ese tiempo de delay es la latencia. Cuanto más grande es la latencia, más tarda el agente en responder y menos humano fluye o, por así decirlo, genera más fricción. Y cuanto más corta es la latencia, mucho mejor porque más inmediata la respuesta del agente de voz. Entonces por eso tiene un mayor costo que el modelo de inteligencia artificial genere la respuesta muchísimo más rápido y procese todo más rápido. Nosotros en este caso lo vamos a dejar por default y entonces lo próximo que vamos a configurar es la voz. La voz, más que nada, de la inteligencia artificial. Cerrando lo de los LLM, lo que también podemos configurar es la temperatura, que la temperatura es un parámetro el cual nosotros le indicamos o configuramos qué tanto queremos que alucine en base a las instrucciones que le damos. Por ejemplo, ahora le vamos a dar ciertas instrucciones, pero cuanto más alta es la latencia, más capacidad o
más probabilidad de que alucine o de que responda algo fuera de esas instrucciones que si está más bajo. Yo siempre recomiendo dejarlo en cero o en lo más mínimo posible para evitar esto, para evitar que el agente de inteligencia artificial elabore o genere una respuesta la cual no está alineada con las instrucciones que le dimos. Entonces, ya siguiendo, vamos con las voces. Tenemos tres proveedores principales: Eleven Labs, OpenAI, que son las voces de OpenAI, la cual nosotros utilizamos en la herramienta, en ChatGPT, que le damos a conversar con ChatGPT. Bueno, estas son todas las voces. Lo que tienen estas voces principalmente, que hablo más que nada al público de habla hispana, que sé que es la persona que más me ven, que sé que son las personas que más ven mis videos, pero algo que hay que tener en cuenta es que por ahí las voces de OpenAI, si bien adaptan los tonos y las formas de comunicarse, lo que tienen es esto, que generalmente están entrenadas en americano, que sería inglés americano, o british. Están entrenadas de base en inglés, entonces cuesta un poco más que sea más profesional o más acentuado justamente el acento o el tono de comunicación, por ejemplo, que tenemos los argentinos o cualquier persona habla hispana, que me ve gente de México, de Colombia, de España. Entonces, si bien va a lograr llegar a un punto similar o un buen tono parecido, le va a costar ser constante en ese tono, más que nada porque de base están entrenados en inglés. Entonces, después otra de las voces es Cartesia, que también es otro proveedor de voces. En mi caso yo siempre recomiendo utilizar OpenAI. Ojo, lo aclaro, actualmente estamos a finales de julio de 2025. Obvio que puede ser que esto cambie constantemente y más que nada cómo avanza la inteligencia artificial y la tecnología, más que nada las voces, generación de imagen y muchas herramientas en sí. Pero bueno, actualmente recomiendo Eleven Labs. Y lo que tenemos con Eleven Labs es que mismo podemos usar las voces que ya nos brinda por defecto Eleven Labs, que son generadas por la propia herramienta, o mismo, que esto es lo que tiene más potente, es que nosotros podemos agregar una voz personalizada que ya esté en la comunidad. La comunidad de Eleven Labs es bastante grande y hay bastantes personas que generan voces específicas y las entrenan en estudios de grabación de voces. Entonces, por ejemplo, tenemos voces en español que son muy realistas y están entrenadas bajo los modelos de Eleven Labs. Entonces, de esta manera nos permite usar una voz en español que sea totalmente auténtica y se asemeje lo más similar al acento de ese país. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic acá, nos lleva a la comunidad de voces de Eleven Labs y acá podemos ver distintos tipos de voces que tenemos con el proveedor de Eleven Labs. Por ejemplo, tenemos voces indias nativamente, coreanas, un montón de estilos. También podemos filtrar. Tenemos acá, como ven, multilenguajes. Podemos acá agregar un filtro y buscar por el idioma. Por ejemplo, vamos a buscar español. Por ejemplo, acá tenemos español y acá podemos buscar el acento. Tenemos argentino, vasco, de las Islas Canarias, cubano, mexicano, peruano, bueno, latinoamericano, ecuatoriano, dominicano, bueno, un montón de acentos en las voces de Eleven Labs. Por ejemplo, si buscamos argentino, le vamos a buscar filtros, acá tenemos múltiples voces, en este caso con el acento argentino, que están entrenadas de base en español. Entonces, lo que les recomiendo acá es buscan directamente el nombre de la voz en base al nombre que tiene acá en Eleven Labs. Por ejemplo, si queremos buscar esta, habría que poner Franco-marketing digital. Entonces nos vamos acá, ponemos Franco y acá la tenemos. Acá ya nos va apareciendo la lista en base a la similitud de lo que vamos escribiendo. Entonces le damos a seleccionar y la guardamos. En este caso yo no la voy a guardar porque ya tengo una que siempre uso por defecto y me ha ido muy bien, que justamente es esta, Angie Vendedora Colombia. Es una de las que podemos configurar. Y acá otra de las cosas que también nosotros ya podemos moldear, si bien ya tenemos de base la voz de inteligencia artificial que queremos usar para este caso, para este agente de voz,
también lo que podemos configurar es el tipo de calidad de la voz, el modelo, la versión de la voz que queremos usar, que yo siempre recomiendo esta, Eleven Labs Turbo B2.5, la cual esta lo que tiene es que tiene mayor calidad, mayor fluidez y es muchísimo más real. Se nota muchísimas cuestiones y características en la voz, lo cual es la versión más potente de las últimas que están disponibles actualmente en Retail AI, de las más potentes, porque recientemente hace poco salió una nueva versión en Eleven Labs y realmente promete bastante. Pero lo que tenemos a disposición para utilizar en agentes de voz, lo más potente es esta. También podemos configurar la voz, la velocidad de la voz, la temperatura mismo de la voz, esto de qué tanto alucina, más que nada. Esto está guiado en qué tanto grita o qué tan exagerada es esa voz o qué tan calmada es esa voz. Eso es la temperatura más que nada, hablando del tema voces. Y después el mismo volumen también, si se escucha muy fuerte o muy bajo. Esto particularmente lo tienen que ir moldeando según el tipo de voz y según qué tan bien entrenada está, porque es algo muy personalizado en base a la voz. Hay voces que alucinan mucho más, hay voces que son más fuertes, hay voces que se escuchan más apagadas y hay voces que son más lentas y más rápidas. Esto va a depender de la voz que estén utilizando ustedes. Yo lo voy a dejar por defecto, lo que sí voy a seleccionar es Eleven Labs Turbo, la versión 2.5. Así que le damos a guardar. Y ya avanzando, lo que tenemos son los idiomas por defecto de base que le queremos dar a la gente de voz. Acá lo mismo, tenemos un montón de idiomas y lo mismo que tenemos es multilingüaje. En multilingüaje lo que tiene es que se adapta a varios lenguajes teniendo la base en inglés y se puede adaptar, por ejemplo, a español, francés, alemán, indio, ruso, portugués, japonés, italiano y Dutch, sino Dutch es belga. Incluso hasta todos esos idiomas se puede adaptar y puede ir modificando la misma llamada, cambiando en base a todos estos idiomas. Y la verdad es algo muy potente y teniendo en cuenta que de base ya tenemos todos estos idiomas: sueco, eslovaco, noruego, Indonesia, griego, de Finlandia, danés, romano, bueno, un montón de idiomas, polaco, ahí teníamos un montón de idiomas que ustedes pueden ir configurando. En este caso yo lo voy a dejar en español latinoamericano, que también tengan en cuenta que el tipo de voz que usen y el idioma que le den acá, que haga match. Bien, yo selecciono una voz de acento colombiano y estoy configurando que el agente hable de idioma latinoamericano. Así que lo próximo que tenemos son las funciones, que acá nosotros podemos crear distintas herramientas que le podemos dar a disposición a la gente, por ejemplo, para que finalice la llamada, para que pueda transferir la llamada, por ejemplo, a un humano en vivo, para que pueda transferir la llamada a otro agente de voz de inteligencia artificial, que esto es algo muy potente, que pueda revisar la disponibilidad en un calendario de cal.com, que mismo también pueda agendar esta llamada en un calendario, que podamos conectar un IVR, que un IVR son los típicos agentes o los típicos contestadores que nosotros llamamos, por ejemplo, esto es muy común en líneas de telefonía, que llames y te digan marque 1 si quiere tal cosa, marque 2 si quiere otra cosa. Bueno, esto es un IVR y nosotros de esta manera también a la gente de voz, si bien no tiene mucho sentido porque este es el fin o esta es la ventaja de la inteligencia artificial, de que de manera conversacional te puede responder y que el mismo usuario te especifique lo que quiere en vez de estar marcando botón por botón y adivinando qué opción es la que realmente quiere el usuario. Pero bueno, igual se puede agregar y por ahí para algún caso se puede utilizar. Después mismo que la gente pueda enviar un mensaje de SMS o mismo que podamos extraer distintas variables que nosotros configuremos y por último una función personalizada que en este caso podemos hacer que recolecte ciertos datos al usuario, por ejemplo el nombre, el documento y el correo electrónico y los envíe a otro servidor. Por ejemplo, esto lo podemos hacer mucho para conectarlo con automatizaciones con N8N. Entonces creamos una función personalizada que recopile ciertos datos y lo mande a un webhook de otro servidor, que eso, tranquilos que por ahí si esto te parece chino básico, realmente es muy intuitivo y más adelante en las próximas clases
lo vamos a abarcar cuando desarrollemos este agente de voz de manera completa. Entonces, avanzando rápido, acá tenemos la base de conocimientos que le había mostrado antes, donde acá directamente ya podemos agregar esas bases de conocimiento que hayamos creado. Después podemos configurar el speech, además de configurar la voz anteriormente. Acá también podemos configurar qué tan rápido responda, si podemos también agregarle algún sonido de fondo, por ejemplo, que se escuche como que esté en una cafetería o que esté, por ejemplo, en un call center. Esto realmente no lo recomiendo, no lo he usado mucho para casos de producción porque realmente hace como mucho ruido detrás, entonces hay veces como que no se llega a entender bien o generalmente estorba más que ayudar o hacerlo más real. Después podemos configurar qué tan rápido queremos que responda el agente de voz desde que el usuario nos manda o nos dice por teléfono la consulta hasta que genera la respuesta, y qué tan reacio o la sensibilidad de interrupción, es decir, que si te interrumpen, pare y le siga respondiendo esto otro que te está consultando. Esto es lo que se refiere con la sensibilidad de interrupción, qué tan sensible sea a la hora de que lo interrumpan y lo pisen mientras está hablando, que esto es muy normal, pasa con los humanos, incluso va a pasar con una inteligencia artificial. Después tenemos otras funciones. Otra cosa que podemos hacer es mejorar la pronunciación y especificarle con palabras precisas cómo queremos que las pronuncie. Después, en lo de transcripción, el agente siempre que finaliza una llamada elabora una transcripción justamente de la reunión o de lo que se habló. Esto también podemos configurarlo. También como funciones de la llamada podemos configurar la detención de voicemail, que básicamente es cuando llamamos y nos atiende el contestador. Bueno, también que lo pueda detectar rápidamente y ya finalizar la llamada y evitar consumir recursos del minuto de llamada, que es el costo que tienen estas herramientas, y entre otras cosas. También configurar que si el usuario se queda en silencio en la llamada y no nos contesta por cierta cantidad de tiempo, directamente finalice la llamada. Y lo mismo también podemos configurar la máxima duración de la llamada, es decir, que por más que siga hablando el usuario y todo, la llamada no dure más, por ejemplo en este caso de 1 hora. O podemos ir configurando con esta barra cuántos minutos queremos que dure como máximo la llamada. Después, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos es la duración máxima que queramos que quede sonando cuando hacemos una llamada saliente, por ejemplo, que si sigue sonando después de 30 segundos o hasta 30 segundos, ya está, se finalice. Incluso esto lo podemos configurar como máximo hasta 90 segundos, 1 minuto y medio, que esté sonando al usuario la llamada que nosotros le enviamos. Después podemos configurar el post call análisis, que esta es una función que nos brinda Retail AI, que cuando finalice la llamada nos va a enviar un reporte de todos los datos que nosotros le indiquemos acá. Podemos agregar, por ejemplo, de tipo texto, un dato que, por ejemplo, sea el nombre del usuario. Entonces, este dato le podemos dar una descripción, nombre del usuario, por ejemplo, el mismo nombre que la variable. Y acá le podemos dar el contexto de qué dato queremos que extraiga en base a lo que va hablando la conversación. Si lo menciona, obviamente. Si no lo menciona este dato, directamente lo que hace es enviarlo vacío. Pero si, por ejemplo, en la llamada menciona que se llama Pepito, por ejemplo, bueno, cuando finalice la llamada nos va a enviar un paquete de variables que nosotros, o datos de análisis que nosotros le pidamos, y entre esos datos nos va a mandar el nombre del usuario, que en este caso dijo que se llamaba Pepito, un caso. Como importante lo que tenemos es los ajustes de webhook, que podemos darle una URL de un webhook específico y el agente cada vez que pasen distintos estados en la llamada, por ejemplo desde que se atendió la llamada, ya sea por el agente o por el usuario, ahí nos va a enviar información, nos va a notificar ese webhook que nos va a mandar el paquete de la información que tiene. Después también cuando la llamada sea finalizada nos va a enviar nuevamente a este mismo webhook el paquete de información que tenga. Y por último, después, inmediatamente al finalizar la llamada, nos va a enviar otro paquete con el análisis de la llamada, que son estos 3 estados que hacen los agentes. Desde atender la llamada o iniciar la llamada, desde finalizarla, hasta hacer el análisis, que dentro de ese análisis nos va a enviar todas estas variables que nosotros
hayamos pedido, solicitado a la gente acá explícitamente, y también con el resumen y otros múltiples datos que se dieron ya una vez finalizó la llamada. Y después, por último, lo que tenemos es que podemos agregar un servidor MSP y conectarlo con nuestro propio agente para que pueda ejecutar distintas herramientas utilizando este protocolo MSP. Por ejemplo, acá podemos crear un servidor MSP en N8N, configurar distintas herramientas, y este agente de voz va a estar conectado con este servidor MSP para realizar distintas tareas y ejecutar acciones. Así que ya lo último que ya nos va quedando por ver es esta configuración de que podemos configurar justamente que el agente empiece hablando, o mismo que también el agente de voz espere que el usuario hable para ahí empezar la conversación. Y después lo próximo que tenemos es un canal de test donde podemos probar tanto con audio, con llamada como si fuera una llamada telefónica, o desde chat justamente manualmente, que nos va respondiendo la gente. Entonces, de esta manera podemos ir probando y testeando a la gente de voz sin tener que realizar la llamada y mismo desde este entorno. Entonces, ya siguiendo, lo próximo que vamos a hacer es empezar a configurar este prompt y les voy a explicar un poco la estructura del prompt y las cosas que tengo en consideración y que son muy importantes a la hora de darle las instrucciones, en este caso a los agentes de voz. Así que voy a pegar este prompt y tranquilos que les voy a pasar a explicar parte por parte. Entonces, lo que tenemos es el rol principalmente, que esto siempre lo configuramos, que en el rol lo que le damos es justamente la indicación de qué es la tarea que tiene que hacer y de específicamente cuál es su especialidad. Entonces, en este caso le decimos sos o eres un asistente virtual que trabaja en la firma de abogados Bautista Simón, un recepcionista experimentado encargado de recibir llamadas de clientes de todos los Estados Unidos. Y acá lo que enfocamos mucho y es muy importante es en la emoción. Jugar totalmente en el rol y en la mayor parte del prompt con la emoción del modelo de inteligencia artificial. Si bien puede parecer loco, pero realmente los modelos de lenguaje grande están entrenados con información de humanos. Entonces son como muy emocionales como realmente los humanos. Por más que no tienen la capacidad de emocionarse realmente o razonar con emociones justamente, sí tienen el conocimiento de cómo lo hacen los humanos y al estar entrenados con esta información justamente hacen mucho hincapié en esto. Entonces, por ejemplo, si le decimos que es el mejor en esto y que tiene mucha experiencia y además le indicamos acá, por ejemplo, abajo, de que si realiza de manera eficiente este trabajo se lo va a recompensar con una propina de $2.000, eso juega con la emoción del modelo de inteligencia artificial y hace que realmente haga mucho hincapié, mucho enfoque en realizar de manera excelente esta tarea porque detrás hay una emoción. Por ejemplo, atiende al cliente de manera asertiva y con una muy buena comunicación, tienes un tono humano y gentil, y después le damos esta recompensa. Después lo que seguimos es con el estilo, más que nada del estilo de comunicación que tiene que tener. Por ejemplo, usar expresiones típicas humanas, que no use alegorías muy raras. Por ejemplo, que utilice un lenguaje formal, interjecciones y expresiones locales para que la conversación resulte más natural y cercana, parecida a la de un humano. Que sea empático, por ejemplo, que preste atención a lo que diga el usuario para poder ayudarlo bien y asesorarse y a prestar atención a cuáles son las preocupaciones. Y acá, muy importante, a saber al usuario que sus sentimientos son comprendidos, como que trate de asesorar. En este caso estamos haciendo un recepcionista, ¿bien? En otro tipo de agente o en otro tipo de sector o lo que fuese, puede ser que tengamos otro enfoque, ¿bien? Que por ahí sea más directo y no sea, o sea más persuasivo y no sea tan empático tan de querer ayudarlo, sino como que sea más persuasivo y si bien lo quiere ayudar, pero más como que ataque al dolor y acá no trate de solucionarlo, ¿bien? Entonces, usar un lenguaje comprensivo, bueno, más o menos de lo mismo, que busque validación, pedir confirmación o acuerdo con regularidad, por ejemplo, te hace sentido, correcto, bueno, como que haga estas afirmaciones como para guiarse y asegurarse de que va por buen camino. Después seguimos con la directriz de respuesta, que acá más que nada damos hincapié a cómo tienen que generar las respuestas, más que nada para que sea lo más mono posible y teniendo en consideración que estamos dándole las instrucciones a un agente de voz, que ahora vamos a ver a continuación qué cosas tenemos que darle hincapié, más que nada porque estamos generando voz de inteligencia artificial. Entonces hay ciertas cosas y ciertas regulaciones
que hay que tener en cuenta para que sea excelente la aplicación de este agente de voz y el desarrollo, y que funcione bien y más que nada hable bien y parezca un humano, que es realmente lo que buscamos. Entonces, adaptarse, analizar y adivinar, intente comprender las transcripciones que puedan contener errores de transcripción. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que la voz de inteligencia artificial, que es la que va a generar la respuesta, lo va a generar en base a la transcripción que hace el modelo de inteligencia artificial cuando le pasa la respuesta al usuario. Porque, por ejemplo, entendamos que vimos en la clase anterior lo que tenemos, que obviamente te invito a que la repases, que es muy importante. Si bien no vimos o abarcamos tanto lo técnico, abarcamos un poco más de teoría para que entiendan y comprendan qué es lo que hay detrás de este mecanismo que hace que una inteligencia artificial mediante la voz se pueda comunicar en una llamada. Lo que tenemos ahí y lo que vimos es que el modelo de inteligencia artificial lo que hace es adaptar este speech, esta voz, esta consulta mediante voz que hace el humano. Lo que hace es transcribirla a texto, y ese texto lo genera en transcripción, pero lo transcribe en base a lo que entendió precisamente de lo que dijo el usuario. Entonces esa transcripción le llega al modelo de inteligencia artificial, cual procesa la respuesta, y esa respuesta después en texto es enviada a la voz de inteligencia artificial, en este caso a Eleven Labs, en este caso a la voz de Angie, vendedora Colombia, que es la que seleccionamos. Y esta genera la voz con inteligencia artificial, la cual se le reproduce al usuario en la llamada. Esto en promedio menos o poquito más de un segundo, bien, que se genera este proceso. Entonces hay que entender que hay que darle hincapié a la hora de que genere las respuestas, de que analice la transcripción, que en realidad es el modelo de inteligencia artificial el cual tiene que tener en cuenta esto. Entonces, manténgase su rol, bueno, esto más que nada técnico de que no se pierda de su rol, ya que garantice un diálogo fluido, responda de forma directa, concisa, breve y adecuada, que varíe el lenguaje, que no repita las mismas frases. Esto es muy importante. Acá hay que tenerlo en cuenta para lo que es voces. Bien, no es lo mismo una conversación mediante chat que mediante voz. En voz es todo más breve, más rápido, no tanto tan explicativo, sino más breve, más rápido, más conciso y no tan repetitivo. Entonces, adapte a la conversación en función a la respuesta de la persona, y siempre que mencione algún número, esto es muy importante, que lo haga en lenguaje natural, en español, para que el usuario pueda entender mejor la comprensión. Esto lo que pasa es que cuando el agente, bien, el modelo de largo lenguaje, por ejemplo, genera un número y le llega ese número en texto a Eleven Labs, Eleven Labs lo que hace naturalmente es, cuando encuentra un dígito, bien, un número expresado en dígito, por ejemplo, el número 1, lo que hace es decirlo en inglés. Entonces, por eso le decimos acá que lo genere en lenguaje natural, en texto, en español. En este caso en español, porque el modelo de inteligencia artificial o este agente de voz queremos que hable en español. Entonces, cuando le llegue la palabra 1, va a decir 1 y no va a decir one, por ejemplo, si ve el símbolo de 1. Entonces, ya pasamos con contexto, que en esta categoría lo que le damos es el contexto de los servicios de la empresa y de todo. En este caso saqué contexto de 4 de los servicios principales que ofrece esta empresa, entre comillas, genérica. Así que bueno, en esto no voy a entrar tanto a detalle, sino que tengan concisamente las instrucciones de contexto que son indispensables para este punto en donde va a actuar este agente de voz que ustedes van a desarrollar y que van a implementar. Entonces, después ya pasamos con ejemplos, que este es un punto que muy poca gente hace hincapié, pero es muy importante. Es totalmente importante que la gente tenga ejemplos de la tarea que está haciendo o de la que tiene que hacer en base a lo que le van a consultar y en base a lo que tiene que responder. Más que nada esto sirve para adaptar la manera de comunicación que ya tenía previamente el humano, por ejemplo, que hacía esta tarea o que hace esta tarea actualmente. Con los ejemplos de conversaciones antiguas de esta persona es mucho más fácil nutrir y entrenar al modelo de inteligencia artificial para que entienda el contexto de lo que se le va a preguntar. Entonces acá le puse 13 ejemplos genéricos, le pueden poner más incluso, pero tampoco que se extienda mucho de ejemplos, sino unos 3 a 5 ejemplos bien completos que le den esta información al modelo. Y después en notas, acá lo que filtramos o listamos son todas las cosas que tenemos que evitar que el modelo de inteligencia artificial haga. Básicamente que nunca use listas o numeración, porque
en la llamada nos va a decir punto uno o asterisco. Por ejemplo, que esto es muy común que le pasa a mucha gente que me ha escrito en mi consultora de inteligencia artificial, donde ayudo y formo a personas a que aprendan a brindar estos servicios y creen su propio negocio. Muchos les ha pasado esto, que dicen, pero el agente de voz me está diciendo una lista por teléfono y es súper tedioso. Y obviamente, esto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Por ejemplo, qué tan extensas son las respuestas que genera la gente, tampoco tienen que ser muy largas porque se hace muy tedioso una llamada muy larga o que te hablen mucho. Y después, bueno, todos estos puntos, por ejemplo, que a la hora de hablar de números le volvemos a recalcar y acá le damos un ejemplo que está muy bueno y es muy importante también, de que por ejemplo no diga los números así, sino que tiene que pronunciarlo de manera textual, básicamente en texto, 287, y lo mismo aplica con caracteres especiales, por ejemplo arroba, de vez de, obviamente eso que no se puede decir o lo diría en inglés, diga arroba, que es como lo decimos en español. Entonces, de esta manera es como le damos una lista de todas las cosas que tiene que evitar hacer y cómo las tiene que hacer estos en notas. Así que ya sin más preámbulos del prompt, lo que vamos a pasar es a testear este modelo de inteligencia artificial, este agente de voz que acabamos de desarrollar. Esto es muy breve, realmente es una introducción de todo lo grande que podemos hacer. Pero bueno, quiero que empiecen, que vean principalmente qué cosas podemos abarcar con los agentes de voz y qué probabilidades o qué disponibilidad nos brinda esta herramienta de Retail AI en principio, que es la que vamos a abarcar y la que yo personalmente abarqué para todos los proyectos, los cuales entregué para distintas empresas de distintos sectores. Entonces, le vamos a dar a test en audio y vamos a esperar, ahí nos tiene que... Hola, gracias por llamar a la firma de abogados de Bautista Simón. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Y llamaba porque me interesa realizar un proceso migratorio. No sé ustedes en qué se basan o a qué se dedican principalmente. Entiendo su interés. Nos especializamos en varios procesos migratorios. ¿Podría decirme en qué etapa se encuentra su situación migratoria actual? Bien, no, realmente me encuentro de inmigrante en los Estados Unidos y bueno, me gustaría saber y buscar asesoramiento para este proceso porque realmente no sé qué hacer. Comprendo, está buscando asesoramiento para su situación como inmigrante. ¿Podría compartir si tiene algún proceso migratorio abierto actualmente? No, no, realmente no. Estoy acá como inmigrante de manera ilegal y me gustaría ver qué proceso o qué puedo realizar y buscar justamente ayuda para salir de esta situación. Entiendo su preocupación, es completamente válida. Lo conectaré con nuestro equipo. Bueno, y ahí como ven es cómo funciona el agente de voz. Ahí vimos que siguió toda la estructura del prompt, nos brindó más información y tuvo en cuenta específicamente todas las instrucciones que nosotros le dimos y lo limitamos a que básicamente solo hable de esto, de la firma de abogados, de la información que nosotros le brindamos y que nos ayude en los procesos migratorios, que es lo que le indicamos. Así que hasta acá dejamos por finalizado la segunda clase de la playlist de cómo crear un recepcionista con inteligencia artificial. Les recuerdo, la única playlist actualmente en español de alguien que les explique estos conceptos de manera gratuita en YouTube. Así que les pido que apoyen este video con un like, suscribiéndose al canal y también comentando qué cosas quieren que traiga, qué videos, tanto de consultoras de inteligencia artificial, de agencias o mismo de distintas soluciones, y que realmente me den el feedback y la devolución en los comentarios de qué les parece esta serie, si realmente les sirvió, si pudieron construir su propio agente de voz con inteligencia artificial. Así que si sos dueño de un negocio y te gustaría que te ayudemos mediante una auditoría de inteligencia artificial a mapear e identificar todas las soluciones de inteligencia artificial que se podrían implementar en tu negocio, todas estas ordenadas por retorno de inversión y que realmente solucionen cuellos de botella en cada uno de estos procesos que mapeemos e identifiquemos. En la descripción te dejo un enlace donde puedes agendar una llamada conmigo y con mi equipo para que podamos analizar tu caso en particular. También, si te gustaría aprender a desarrollar este tipo de soluciones de inteligencia artificial y dar un paso más adelante para que también puedas crear y escalar tu propio negocio de inteligencia artificial, al igual lo hice yo,
y al igual lo están haciendo las personas que ya estoy ayudando en mi coaching Senda Community, que en la descripción les dejo el acceso para todas las personas que quieran acceder, quieran crear y escalar su propio negocio de inteligencia artificial con mi acompañamiento. Así que ya por último te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si querés estar al día con la inteligencia artificial y nos vemos en un próximo video.